Por A o por B, desde hace un par de semanas no puedo ir al Camp Nou para hacer la visita de obras, pero no puede faltar un vídeo sobre el Camp Nou, sobre la reconstrucción del Camp Nou, y voy a dedicar este vídeo a 7 dudas que tengo sobre la construcción del Camp Nou en estos momentos, y no son dudas mías, sino seguramente son dudas compartidas por muchos aficionados del Fútbol Club Barcelona y aficionados que no somos del Fútbol Club Barcelona. Así que aquí van esas 7 dudas. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. No me voy a andar con rodeos y vamos directamente al grano. La primera duda que tengo, que esto ya lo he manifestado en muchos vídeos en directo, que he hecho desde la parte sur del Camp Nou, ya sabéis, toda la fachada que da la travesera de las Corts, y es si realmente el efecto que perseguían los renders, todas las imágenes que se dieron en la charla del Colegio de Arquitectos de junio de 2022, en las cuales se presentó el proyecto por primera vez, tal como se iba a construir, pues todos esos renders al final van a ser realidad, sobre todo en la fachada sur, que se ofrecía un espacio que iba a ser graduado, en el cual el barrio se filtrase lentamente dentro del estadio, y que esa diferencia de altura que iba a haber entre la cota del estadio y la calle, con esos locales y esas escaleras que subían para el primer nivel, pues no se iba a notar tanto. Y yo lo que veo en las obras en directo, y lo que veo también en muchas representaciones, es que tengo bastantes dudas si ese render se va a conseguir al final. Ya sabemos que entre los renders y la realidad siempre hay una diferencia bastante gorda, siempre. Por mucho que se intente vender un render, al final la arquitectura de verdad es otra cosa. Y el render suele ser bastante más bonito y también bastante más irreal. Pero en este caso estamos hablando de tal vez la segunda fachada más importante del estadio. La segunda. Porque para mí la primera es la que da sin duda a la calle Arístides Maillol. Pero la segunda es la que da a la travesera de las Corts. Y si esa fachada al final termina convirtiéndose en una especie de frente de una planta de altura que parece un centro comercial, es decir, con unas vidrieras, con el clásico estructura de hormigón, con las crujías, con las vigas colgantes, etcétera, etcétera, y termina siendo como la base de un centro comercial, o, para que os hagáis la idea, el frente marítimo de la Barceloneta, ya sabéis que tenéis la playa a un nivel inferior, luego tenéis un montón de restaurantes, de sitios donde locales donde para almacenar cosas, algún club de jubilados por ahí hay. Es decir, si al final acaba siendo el Camp Nou esa fachada que da la travesera de las Corts así, pues no era lo que se decía en los renders. En los renders se ofrecía una fachada bastante más permeable, en donde la vegetación interviniese más, en donde la conexión entre el estadio y el barrio fuese más fluida, y no ese choque con ese muro vertical, que si bien el muro vertical al final termina siendo de 4 metros, tampoco mucho más, bueno, a lo mejor un poquito más, 4 o 5 metros. Antes, recordar que cuando se accedía a la fachada sur del estadio, cuando se accedía a la grada sur del estadio, al fondo sur, pues se hacía por unas escaleras, es decir, estaba toda la hilera de taquillas y luego había unas escaleras, y era un poco más gradual. Y ahora lo que veo es que no existirá esa gradualidad, sino que te encontrarás con el farallón de repente. Pero bueno, son dudas que tengo de la obra en sí. Luego igual pues lo tratan de alguna manera en la cual pues ese farallón queda pues mitigado, que vegetación, que a lo mejor pondrán árboles, que a lo mejor es que no había visto algunos detalles, no lo sé, pero tengo bastantes dudas sobre la solución arquitectónica de la conexión del estadio con la travesera de las Corts. El segundo aspecto no es que sean dudas mías, pero son dudas de muchos aficionados, sobre todo el Fútbol Club Barcelona, y es la dichosa fecha de cuándo se volverá al estadio. Ya no estamos hablando de cuándo se acabarán las obras, que a mí me parece que eso es como ver el horizonte, que al final sabes que por ahí puede haber tierra, pero no la ves por la curvatura de la tierra, salvo por los terraplanistas, claro. Pero bueno, no me voy a meter en esa historia. La fecha de terminación del estadio y de todo el Espai Barça es imposible saberla. Es evidente que no se va a cumplir lo que decían en la escaleta de hace un año, de terminarlo a mediados de 2027. Yo le he hecho 2 años más como mínimo, pero sí que tenemos algo que podemos ver en lontananza, una pequeña isla, una isla de San Borondón, como decimos los canarios, una isla imaginaria,
y es la finalización de las obras lo suficiente para que la gente pueda volver al Camp Nou. Esos 60.000 espectadores, porque en Montjuic no llegan ni a 50.000 espectadores y es evidente que el Barcelona necesita hacer caja para paliar en cierta manera la complicadísima situación económica que está viviendo. Pero claro, ¿cuándo se va a volver al Camp Nou? En principio se iba a volver en noviembre de 2024. Luego se habló de principios de 2025. Luego se habló de una prórroga para marzo de 2025. Estamos en marzo de 2025 ahora. Hubo la controversia con los conciertos de los Rolling Stones, que se pensaba volver para jugar las últimas fases de Champions. Eso cuando todavía no sabían si iban a clasificar, aunque iban muy bien encaminados. Y surgió aquella incompatibilidad con la gira de los Rolling Stones, que al final fue suspendida. Yo creo que por la muerte de Marianne Faithfull, que fue una cantante que estuvo muy relacionada con Mick Jagger. De hecho, fue la primera mujer de Mick Jagger, si no recuerdo mal. Y dio la casualidad de este luctuoso suceso que probablemente pues suspendieron la gira por eso. Pero si no, habrían tenido que jugar en Montjuic, que habría habido ahí algún problema. Pero es evidente que cuando se están empezando a dar fechas de el Joan Gamper 2025-2026, o sea, de agosto de 2025, y que se volverá ya para la siguiente temporada, yo lo veo altamente improbable. No, es que lo veo imposible. Lo veo imposible que se vuelva directamente para el principio de la temporada 2025-2026 por dos razones. Primero, por lo que ven mis ojos y por lo que ve cualquier experto en construcción. Y segundo, porque yo me vuelvo a meter en la web del Espai Barça y hay un tanto por ciento que aparece en una esquina de cuánta obra lleva ejecutada y sigue apareciendo ese dichoso 30%. Sigue apareciendo ese dichoso 30%. ¿Y el 30% de qué? De todo el Espai Barça. Pues si el 30% de todo el Espai Barça lo llevamos desde 2023, esto empezó a mediados de 2023, y ya llevamos 2025, o sea, 2 años con un 30%, pues ha sido una regla de 3. Nos quedan 4 años más. O sea, es 4 años más de volver al estadio desde hoy, o sea, 2029. Yo estoy convencido de que en 2025 no se vuelva al estadio. Convencido. Pero es más, es que teniendo en cuenta los precedentes, teniendo en cuenta todos los ponderables que puede haber en una obra, teniendo en cuenta de que empresas proveedoras han tenido problemas para surtir de materiales al Camp Nou, materiales constructivos, algunas empresas por lo visto incluso han quebrado, dudo incluso que la temporada que viene se vuelva al Camp Nou. Es decir, para mí una fecha bastante razonable sería mediados de 2026 para volver al Camp Nou, pero para el Joan Gamper de 2026, no de este año, sino el siguiente, lo veo muy razonable. Y no es solo por motivos de ver lo que se está construyendo y de ver el ritmo de las obras, sino ya es por sentido común. De hecho, yo estoy absolutamente convencido de que lo mejor hubiese sido clausurar el Camp Nou 3 años para solo dedicarse a construir y estar 3 años en Montjuic. Y con las obras sin condicionantes que se tienen que jugar partidos, porque es un auténtico follón simultanear los partidos de fútbol con unas obras. Y esto conecta con el siguiente punto. La famosa cubierta. Cuando hablo de cubierta, hablo de de esa marquesina con forma elíptica que va a cubrir todas las gradas del Camp Nou, exceptuando el campo de fútbol. Pues ya sabemos que la lluvia casi nunca es vertical y que seguramente pues al final algunos jugadores tendrán la suerte que si llueve tampoco los de la lluvia, pero por ende igual sí queda algunos espectadores. ¿Qué pasa con la carpa? ¿Cómo se levantará la carpa? ¿Se podrá levantar la carpa simultáneamente a la celebración de partidos de fútbol? ¿Seguro? ¿Sabéis de qué estamos hablando? De la famosa cubierta. ¿Qué dimensiones tiene? Voy a poner un ejemplo. Palau Sant Jordi. El Palau Sant Jordi, la famosa cubierta del Palau Sant Jordi, se levantó durante 10 días seguidos con unos gatos hidráulicos. Y el Palau Sant Jordi estamos hablando de que es un recinto para 15.000 espectadores, no para 105.000 o 108.000 espectadores. El Camp Nou son 50 Palau Sant Jordi.
cuando se levante la cubierta del Camp Nou, no se puede hacer ningún partido de fútbol. Es decir, a lo mejor esa cubierta no sé cuánto va a tardar en levantarse, pero 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Estamos hablando de un elemento arquitectónico increíble en tamaño y una complejidad constructiva impresionante. No lo sé, eso es otra duda que tengo. La gente tiene en la cabeza de que no, se volverá al Camp Nou, pero sin la cubierta puesta, pero luego cuando haya que poner la cubierta, ¿qué es lo que ocurre? No veo tan claro cómo se va a izar la cubierta del Camp Nou celebrándose partidos de fútbol simultáneamente. Y no estoy hablando de que estén trabajando, estén elevando la cubierta mientras estén metiendo goles por ahí, no. Estoy hablando de en los días que no hay partido de fútbol. Es igual. Que haya gente por ahí que esté visitando el estadio, que los restaurantes estén en pleno rendimiento, que el museo esté en pleno rendimiento y se tenga que levantar una cubierta. Yo no me imagino, por poner un ejemplo, yo no me imagino a el Palau Sant Jordi pues celebrándose conciertos mientras en los 10 días que se estuviese levantando con gatos hidráulicos esa cubierta, suponiendo que hubiese una cubierta antes, claro. Yo no me imagino que, por ejemplo, en el centro comercial Las Arenas, mientras se estaban levantando las fachadas con gatos hidráulicos, las fachadas antiguas de la Plaza de Toros, pues ya estuviese gente en el interior disfrutando de los restaurantes. No lo veo sinceramente. Yo lo que veo es que igual se vuelve al Camp Nou a mediados de 2026, pero luego cuando haya que poner la cubierta, pues hay que hacer una interrupción de 2, 3 o 4 meses total. No parcial, no, total. La cuarta duda. Esta ya la he expresado en bastantes vídeos y me reafirmo en ella y sobre todo viendo los últimos renders que han publicado. O sea, renders que yo no sé si están actualizados o no, pero entre todos los árboles, entre todos los renders de perspectivas alrededor del Camp Nou, que dejan ver una zona muy frondosa con partes verdes, sigo viendo mucha plazadura. Y creo que el verde es algo que se pone ahí para disimular, pero va a ser una plazadura. Y como tengamos la mala suerte de que eso no lo diseñen las personas adecuadas, pues ya tenemos otra plazadura más en Barcelona, pero esta vez con el agravante que es de hectáreas, y no es la bromita de la plaça dels Països Catalans. Que al fin de cuentas esa mierda no las tenemos que tragar, pero es una mierda de que no llega ni a 1 hectárea. Pero es que estamos hablando aquí de un espacio libre de 18 hectáreas. Y digamos que si 18 hectáreas, 15 o 16 son de pavimento, pues adiós muy buenas. Y yo sinceramente eso no lo veo. Pero repito, tiempo al tiempo, a ver lo que pasa, pero desde luego, a mí me da la impresión de que incluso los renders me están desenmascarando que ahí se ha apostado mucho más por el pavimento que por el parterre y que por el árbol. Pero no es por una cultura en sí del propio proyecto, sino porque en Barcelona, desde los años 80, siempre se han hecho las cosas así. Se ha oído del parque tradicional de toda la vida, que cada vez quedan menos en Barcelona, y se recurre al parque de la Dissenyitis. Y la parque de la Dissenyitis quiere decir que mientras haya más cosas para que puedan salir en revistas, elementos arquitectónicos, pues mejor, porque queda mucho más bonito una farola súper de diseño que un árbol. No sé por qué. Y lo que queremos son árboles, lo que queremos es un pulmón verde en la ciudad. Yo no sé para qué quieren más plazas duras. Por tanto, una duda seria que tengo. Es cierto que también esto se tiene que compaginar con todo el tema de incendios, de bomberos, de acceso al estadio, pero eso no quiere decir transformar los alrededores del estadio en una plaza dura. Mira, tengo un ejemplo que tal vez no ha sido nunca planteado y que tal vez no sea a la misma escala, pero es pertinente. Y es el Parlamento de Cataluña, que está dentro del Parque de la Ciudadela. ¿Por qué no puede hacer lo mismo? ¿Por qué el Camp Nou no puede estar dentro del parque del Espai Barça? No pasaría absolutamente nada. Yo no veo que haya problemas de incendios, de accesibilidad a uno de los espacios más importantes de Cataluña como el Parlamento. La idea para mí debería haber sido esta. El Camp Nou
debería ser el elemento central de un parque llamado Espai Barça. No de una plaza, sino de un parque. Un parque. Y el Espai Barça, con todos sus elementos, Petit Palau, edificios de oficinas, la fundación, etcétera, la Masía, el Palau Blaugrana, debería ser un parque con una estructura similar al Parque de la Ciudadela o al Parque del Retiro. El Parque de la Ciudadela, que tiene su fuerte ornamental, que tiene sus tinglados, su lago de barcas, que tiene sus edificios destacados, el invernadero, el depósito de las aguas por un lado, otro edificio que ahora no recuerdo el nombre, ya me está fallando otra vez la memoria. Pero es decir, que tiene unos edificios, bueno, y el zoo, por supuesto, uno de los extremos que rodea el parque, pero que tiene unos edificios, pero que es el parque con unos edificios, no el edificio con un parque o con una plaza. El Camp Nou debería ser eso. Quinto aspecto, y esto lo digo como aficionado al fútbol. Yo recuerdo en 1997, por razones que no vienen al caso, pues estamos en una residencia de estudiantes y el señor Joan Gaspar fue a dar una conferencia a nuestra residencia de estudiantes. No sé cómo lo convencieron y recuerdo que fue súper simpático. Yo me salté una clase de estructuras para ir a ver lo que decía y los más madridistas de la residencia pues fueron ahí en primera fila con bufandas y le empezaron a preguntar sobre el tema Karembeu, por qué Barcelona se había entrometido el fichaje Karembeu. Bueno, fue muy divertido aquello. Lástima que se grabó la conferencia, pero lástima que luego no... El vídeo es inencontrable porque, daría dinero por poder ver esa conferencia de nuevo. El caso es que Joan Gaspar nos obsequió, con 20 o 30 entradas para ir a ver el Barcelona Deportivo La Coruña, que en el Barcelona estaba jugando Ronaldo Nazario. Y nos obsequió. Y se hizo un sorteo de entradas y a mí me tocó una. Y me acuerdo que nos pusieron en la tercera grada, en la visera, enfrente de la grada de tribuna, pero ahí arriba del todo, que parecía que te daba vértigo. Te daba vértigo. Sinceramente te lo digo. O sea, yo veía bien el fútbol, lo veía bien, pero veía a los jugadores muy pequeños, pero era una sensación de vértigo bastante increíble. Una sensación parecida es la que he tenido, y eso que en el Bernabéu no he visto ningún partido de fútbol, al entrar en la grada donde está la afición visitante de Bernabéu, que me da la impresión de que el campo está muy abajo. Pues imaginaos si esto pasa ya con una grada así, ¿cómo debe pasar con el estadio que se está construyendo? Que la última grada va a estar en una altura acojonante, bastante, yo diría que superior a lo que estaba construido antes. Acojonante. No sé si han dicho por ahí 70 metros de altura, pero imaginaos ver un partido de fútbol desde una planta 25 de un edificio en altura, de un rascacielos. Planta 20, 25. Es como si tú estás en un rascacielos y estás viendo un partido de fútbol ahí abajo. Lo veo acojonante realmente. Y yo las dudas que tengo es, si bien está muy bien que tengan 180.000 espectadores, pero si 20.000 de esos 180.000 espectadores van a ver el fútbol bien o lo van a tener que ver con binoculares o con prismáticos o como cuando vas al Palau de la Música y tienes las entradas más baratas, te meten por ahí en el gallinero que no se ve todo el escenario. En fin, son cosas que supongo que se irán resolviendo con el tiempo. El ser humano se acostumbra a todo, pero evidentemente que cuando un estadio cuanto más grande es, pues desde algunos sitios es más difícil ver los jugadores con nitidez. Ya no digamos si tienes problemas de vista, pero bueno, es otra historia. Esto es otra duda que tengo, pero bueno, es una duda extensible no solo al Camp Nou, sino a muchos de los macroestadios. Es evidente que seguramente el FC Barcelona tiene una masa social para llenar el estadio, pero ¿realmente hacía falta 110.000 espectadores de nuevo? ¿Con unas dimensiones colosales? No lo sé. Y es muy difícil solucionar ese problema. Es muy difícil solución. De hecho, yo creo que un montón de estadios de los considerados grandes tienen problemas de visibilidad. Ahora me estoy acordando del caso que ese estadio no duró ni 20 años, el estadio del Alpi de la Juventus, que ya desde el principio pues, fue un desastre absoluto en visibilidad. Y me estoy acordando también que, en mi mismo estadio, Leidoro Rodríguez López, yo siempre estaba acostumbrado a la grada de herradura, y en la grada de herradura, que estaba muy bien de diseño, pero hay unos 10 o 15 metros de distancia hasta la portería.
Y a mí me molesta mucho tener que ver a distancia, que es lo que pasa con todos los estadios que tienen pista de atletismo, pues las porterías. Pero bueno, son cosas que supongo que habrán pensado bien, pero ahí queda, que estoy seguro que los espectadores de los 100.000 a 105.000 del Camp Nou, bueno, a 108.000, que van a tener que tener la vista muy, muy, muy ojo a visor. Y luego, penúltima cuestión, sexta y penúltima cuestión, es la del tráfico. Pero esto, como el estadio se ha conservado su ubicación y se ha remodelado, pues entonces tiene que preverse que un volumen tan bestial de espectadores, de 110.000 espectadores, pues va a necesitar un tráfico, pues una absorción de tráfico considerable. Ya sabemos que va a haber una nueva parada de metro y que no todo el mundo va en coche al estadio, afortunadamente, sino una parte de culers que van desde otras partes de otras poblaciones de Cataluña, incluso de algunos seguramente irá desde el extranjero, en alguna ocasión especial. Pero aún así hay que prever un plan de movilidad. Y en estos momentos yo sigo viendo que en esta zona, pues aparte de no remodelar nada, pues incluso Barcelona está, y bueno, Barcelona y área metropolitana está sufriendo lo que yo digo la proliferación del carril bici. Es decir, te encuentras con que se han machacado 1 o 2 carriles de coche para meter un carril bici que a lo mejor lo estaba utilizando pues 4 gatos, y yo eso no lo veo muy lógico. Es decir, tienes un estadio que ha pasado de ser de 80.000 espectadores, 90.000 espectadores a 108.000 espectadores, y tiene los mismos condicionantes de antes. ¿Qué se va a hacer? No lo sé. Yo recuerdo en los años 90 la diagonal, cada vez que había partido de fútbol, que todo el mundo aparcaba donde daba la gana. Evidentemente los guardias hacían la vista gorda, pero gente aparcada incluso al lado de las instalaciones deportivas de la Universidad de Barcelona, al lado de la Escuela de Arquitectura, pero la avenida Gregorio Marañón, los parterres de la diagonal, todos llenos de coches. Vamos, que hasta esplugas llevaban los coches. Y ese es el temor que yo tengo. Si se va a reforzar de alguna manera, ellos han dicho que sí, en las charlas han dicho que sí, pero si se va a reforzar, aparte del metro y del transporte público, pues temas de movilidad para que la gente pueda encontrar sitio a aparcar. No estoy hablando de los parkings del Camp Nou, porque eso es una parte reducida. Vamos a suponer que en el parking del Camp Nou pues quepan, no lo sé con seguridad, pero quepan 3.000 vehículos, y 3.000 vehículos pues con car sharing sean 10.000, 12.000 espectadores, a no ser que vayas con rancheras o que vayas con vehículos familiares, pero como máximo, siendo muy optimistas, 12.000, 15.000 espectadores. Pero claro, y todo el resto de gente. Estamos en una parte de la ciudad que absolutamente ya está hasta arriba de tráfico. La diagonal por un lado, Aristides Mayor por otro, la travesía de las Corts, un viario muy estrecho como el de la calle de la Maternidad, de Elizabeth Hayden-Benz, y Joan 23, que ha acabado siendo una rambla. No sé cómo se va a solucionar eso. Es decir, el parking está muy bien, seguramente ha sobrado un montón de coches, pero el acceso al parking es lo que tengo las dudas, por estos 4 viarios. No sé cómo se va a hacer, pero bueno, esto supongo que son problemas hasta de cualquier estadio que esté en el centro de la ciudad. Esto, por supuesto, también pasa en el Santiago Bernabéu, con la diferencia que al lado del Santiago Bernabéu pues está el Paseo de la Castellana, que es un viario rápido. Pero bueno, esto ya son problemas inherentes a la gran ciudad. Yo estoy seguro que si los estadios se pasan a las afueras de las ciudades, pues estaremos 30 años con una prerrogativa y todo es maravilloso, y luego cuando la ciudad ocupe esos terrenos que antes eran yermos, pues volveremos a tener el mismo problema de siempre. Y última observación. Y la última observación, que ya la he comentado también en un par de vídeos anteriores, y es la famosa visual que hay entre la calle Aristides Mayor y la fachada principal del Camp Nou, donde antes estaba la famosa marquesina y la tribuna. Porque ahí van a estar unos edificios y estará el Palau Blaugrana a un lado. Y claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Que a mí mi preocupación es que la arquitectura pues obstruye unas visuales súper importantes, la visual más importante del estadio, la visual que han vendido en el render principal del estadio, que aparece en todas las infografías. Pues han vendido con todos los culés, con todas las bufandas, las bocinas, bla 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 bla, que van en masa a meterse por ahí.
¿Qué es lo que ocurre si eso no es así y de repente te aparecen varios edificios por en medio? Porque no se ha considerado adecuadamente ese espacio, sino que se han metido unos edificios ahí en medio, de cualquier manera. Pues que habrás estropeado la visual principal del estadio. Y esto nos va a la porque ya estoy cansado de verlo en otras ciudades españolas. En Santa Cruz de Tenerife se hizo una chapuza impresionante y una de las mejores visuales de auditorio de Santiago Calatrava pues se estropeó absolutamente con un edificio de viviendas anodino que está por ahí, que pusieron por ahí en medio. Y son decisiones a veces que se toman inconscientemente, pero claro, es que tú no estás mirando un plano. Vamos a ver si me explico en esto. Cuando nosotros miramos un plano, eso es mentira. En la realidad no vemos las cosas como en un plano. Si tú ves en un plano que una planta es muy bonita, uy, qué bien lo ha hecho este arquitecto, ha hecho unos retranqueos de la hostia, esto se parece a una ameba, a un cromosoma, a una célula, y al final resulta que eso todo es mentira. Cuando pones al tipo delante del edificio, no va a haber nada de eso, no va a haber los planos, va a haber relaciones, intereses, va a haber espacios, va a haber volúmenes, los va a ver en 3 dimensiones, no está como Dios desde arriba mirando un plano en plano miescente. No lo va a ver así. Y ese es el peligro que una planta excelente de proyecto con unos volúmenes en teoría muy bien puestos, pues al final terminan arruinando una de las visuales. Y a mí me da la impresión de que pues eso podría pasar en esa fachada a la calle Arístides Mayor. Podría pasar perfectamente. Igual no pasa, yo estoy seguro que esto lo han estudiado, aunque no puedo poner la mano en el fuego que lo hayan estudiado, porque ya tantas sorpresas me he llevado en la arquitectura y el urbanismo que no pongo la mano en el fuego por absolutamente nadie. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Son 7 dudas que tengo sobre el proyecto del Camp Nou, ahora que están las obras en marcha, una especie de resumen de todos los vídeos, y os invito a que comentéis lo que queráis en la caja de comentarios y así tenemos un debate arquitectónico sano. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 2 cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.